El material de hoy es largo y la enseñanza que tenemos para el día de hoy es importante que la reciban los estudiantes de Raíces Hebreas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es a defender la postura que el Eterno nos ha traído. ¿Por qué creemos lo que creemos y por qué es importante salir del cristianismo? Hoy voy a hablar de cosas bien delicadas, como muchas veces lo hago, pero es con el ánimo de que todos nosotros estemos claros en que si caminamos en la verdad o no caminamos en la verdad. A este nivel de alcance de nuestro ministerio y lo que nosotros predicamos acá, empieza un fenómeno donde siempre se nos está acosando si estamos predicando la verdad o no, si lo que estamos enseñando es correcto o no es correcto. Y se levantan las voces allá afuera, pero también se levantan las voces aquí adentro, porque en ustedes también puede crearse la duda de que las cosas se estén haciendo bien o mal, ¿ok? Y nosotros en una sola sesión, a través de una sola enseñanza, nosotros no les podemos confirmar a todas las personas que estamos enseñando lo correcto o no. Pero hoy quiero ponerles a ustedes sobre la mesa lo que se está viviendo allá afuera y lo importante que es volver a la Torá, lo importante que es volver al mandamiento. Nosotros no predicamos ni tampoco enseñamos que la salvación es por obras. Nosotros no predicamos ni enseñamos que la salvación es por obras. Ojo con eso. Muchas de las personas a las cuales nosotros les hablamos piensan y creen que la salvación nosotros la estamos enseñando a través de mandamientos. No es así. Y voy a decir esta frase como se la pudiéramos decir a un padre o a una persona mayor o a un adulto con respeto. Como cuando el papá a uno le dice: mi hijo, vea, no se meta con ese fulano que de pronto lo tumba. ¿Cómo le dice usted a su papá? Papá, yo no soy bobo. ¿Cierto que sí? Así le dice uno: papá, mamá, ni que yo fuera tonto. ¿Cierto que sí? Así le decimos al papá, pero lo decimos en forma amistosa. Pues en forma amistosa le voy a decir a todas las personas que nos ven en la internet que nosotros no somos ni tontos ni ignorantes. Nosotros no nos metimos en este camino de la Torá porque alguien nos lavó el cerebro. Esto es una revelación que el Eterno nos puso y empezamos a estudiar, empezamos a indagar y se crearon una cantidad de inquietudes dentro de nosotros a causa de eso. Entonces se los digo como a padres, como autoridades, con todo respeto: no somos tontos. No somos ignorantes, sabemos dónde nos metimos, sabemos dónde estamos metidos. Amén. Esto es importante porque la gente tiene que entender que las raíces hebreas no están enseñando que la salvación es por obras. No. Nosotros sabemos que la salvación solamente depende de aquel que derramó su sangre en el madero hace 2000 años y que somos un linaje escogido porque hemos creído en ese sacrificio precioso y perfecto. Amén. Eso es importante. Y quiero que nos escuchen muy bien a través de los medios, a través de los videos, de la internet, porque sí, estamos llegando a muchos lugares a través de esos medios. Y les queremos decir que nosotros indagamos la Escritura, que nosotros estudiamos profundamente el documento bíblico, que nosotros estamos investigando y escudriñando la verdad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros conocemos Efesios 2, 8, 9. Nosotros lo conocemos. Para nosotros esos versículos no son ajenos. Efesios 2, 8, 9. Es más, es el fundamento para las raíces hebreas. Efesios 2, 8, 9. Cuando lo tengan me dicen amén. Efesios 2, versículo 8 y 9.
Porque es por su gracia que hemos sido salvos. Me gusta como dice la Pechita. ¿De quién es la gracia? De Él. Porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la emuná, mediante la fe. Pero ¿por qué digo emuná? Porque es una fe obediente. La verdadera fe de la Biblia incluye obediencia. ¿Y por qué somos salvos? Porque obedecemos el mandamiento del Teshuvá y el Tevilá, el arrepentimiento y la inmersión en agua en el nombre de Yeshua. Cuando venimos a este entendimiento, sabemos por escritura que tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros. Un nuevo nacimiento. No por obras, versículo 9, para que nadie se jacte. Entonces, para nosotros esos dos versículos son claves. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la salvación es por gracia. El mensaje que nosotros predicamos de las raíces hebreas no lo podemos llamar que es una gran revelación. No es esa gran revelación. Simplemente es el plan restaurador que el Eterno tenía establecido, como lo dice Hechos 3:21. Vamos a Hechos 3:21 para confirmar que esta no es la gran revelación de los últimos tiempos, para nada. Una revelación es algo tan profundo y tan escondido y tan guardado en las entrañas del hebreo que nadie lo podía haber encontrado. No, la palabra clara está en Hechos 3:21 cuando dice: a quien es necesario que el cielo retenga hasta que tenga cumplimiento los tiempos de todas las cosas, las cuales desde la antigüedad Dios habló por medio de sus santos profetas. Hasta que tengan cumplimiento la restauración de todas las cosas. Estamos viviendo ese tiempo. En este tiempo se está restaurando algo y se está restaurando la información que nosotros decíamos tener del mensaje del evangelio. Se está restaurando el evangelio. Pero ¿cómo así, pastor, que se está restaurando el evangelio? Se está restaurando el evangelio. Y por eso tengo esta moneda acá, porque la moneda tiene dos caras. Y hoy vamos a ver dos supuestas caras del evangelio. Y vamos a ver dónde está parado el pueblo creyente del Eterno. ¿Dónde está parado el pueblo que decidió creer en el mensaje del evangelio? Sigo hablando de nuestro ministerio. Nuestro ministerio tampoco es mesiánico. No se presenten allá afuera como mesiánicos. No somos mesiánicos. Porque el mesianismo tiene que ver con los conceptos rabínicos y jerarquías rabínicas, y nosotros no la tenemos. Es más, de la forma en que nosotros pensamos, ningún rabino nos acepta. El único que medio nos aceptaría sería Javier Palacio en México, que de todos los rabinos mesiánicos que conozco es el único que se para en la raya y dice: Yeshua es Yahweh, punto. El resto no. Entonces no somos mesiánicos. Como denominación, el judío mesiánico tiene una tendencia a querer parecer judío, y las raíces hebreas no fueron hechas para parecer judíos. Las raíces hebreas fueron hechas y establecidas como plan de restauración del Eterno para recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Punto. ¿Dónde dice que somos esos hebreos, que somos casa de Israel? Vamos para Jeremías 31. Jeremías 31 nos dice quiénes somos nosotros, y es más, defiende nuestra postura bajo el concepto del evangelio que nos salvó. Jeremías 31:31 dice, ¿ya lo tienen?
Espero entonces un instantico mientras que ustedes encuentran Jeremías 31, 31. Lean bien esto todos los predicadores del evangelio moderno. Quiero que lo lean muy bien porque aquí se habla de este evangelio que se habría de predicar. He aquí, vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto. Se supone que ese nuevo pacto es el evangelio que predicamos hoy. Amén. Cuando haré un nuevo pacto, ¿con quiénes? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un solo pueblo. La monedita me va a servir para muchas cosas, porque es la misma moneda. ¿El evangelio para quién es? Para la casa de Israel y para la casa de Judá, pero es la misma moneda, es el mismo pueblo. Simplemente que unos están expatriados en un lugar y otros están expatriados en otro lugar. ¿Pero quiénes son? El mismo pueblo. El pacto de Jeremías 31, 31 no es para los cristianos. Duro, ¿cierto? ¿A quién le va a gustar que alguien predique eso en la internet? El nuevo pacto no es para los cristianos. El nuevo pacto es para restaurar la casa de Israel y la casa de Judá. Punto. Está escrito en la Biblia. Entonces vamos a ubicar esas dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Cuántas caras tiene una moneda? Dos. Y si a mí me dice la escritura que es para la casa de Israel y para la casa de Judá, entonces ¿dónde queda la casa de los gentiles? No hay. Muy bien, sin miedo, amado Roe. ¿Dónde está la casa de los gentiles? No hay. Esa es una renovación y una restauración que solamente está explícita para esas dos casas. Ahora mire lo que es la palabra profética bien entendida. Vamos a leer versículo 32 y 33 para que veamos cómo se cierra el ciclo. Dice el 32: no será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mi mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto, por eso también yo los deseché, declara Yahweh. Esa palabra deseché ahí no alcanza a dar la grandeza del mensaje, porque en otras versiones dice, porque yo fui un marido para ellos. ¿Alguna versión está leyendo eso? Porque yo fui ¿qué? Y cuando alguien fue el marido, ¿ahora qué es? Divorciado. Si él fue el marido, ahora están divorciados. Entonces aquí me está hablando de un divorcio. Pastor, ¿y por qué tiene que haber un divorcio? Tiene que haber un divorcio para que puedan haber las bodas del Cordero más adelante. Profético. Versículo 33. En el 32 solamente está diciendo por qué se dio el divorcio. Pero el 33 dice, sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel en aquellos días. Declara Yahweh. Ya no nombra la casa de Judá, solamente la casa de Israel. ¿Y qué pasó? ¿Será que ya los desechó? Romanos 11, de ninguna manera. El pueblo de Judá no ha sido desechado, de ninguna manera. Pero este nuevo pacto era específico solamente para la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi ley. Pregunta: si yo estoy en Jeremías capítulo 30, ¿qué ley están hablando? Hermano mío, si usted predica el evangelio y usted dice que el evangelio está en Jeremías 31, 31 al 33, ahí está hablando en el versículo 33 que a nosotros los que vengamos por ese mensaje, ¿qué se nos va a meter en el corazón? La Torá.
¿Por qué lo vamos a cambiar? Veré que lo que les tengo es bravo. Apenas esto es la medio introducción. Porque mi ley pondré dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Ay, Padre de la gloria. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, que el pueblo de Dios hoy, que viene por este evangelio, guarda mandamientos. Si hay otro pueblo que no guarde mandamientos, entonces no es. Porque el pueblo de Israel se le graba la palabra de Dios, la Torá, el mandamiento en sus corazones. Y entonces en ese momento que yo recibo los mandamientos, Él pasa a ser mi Dios y yo paso a ser de su pueblo. Romanos capítulo 11 es muy importante que lo anoten ahí para que entiendan que el pueblo nunca ha sido desechado. ¿Desechará Yahweh a su pueblo? De ninguna manera. Vuelvo a leer la parte B del 33. Porque mi ley pondré dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Usted podrá encontrar también esto en Hebreos 8 del 8 al 10. Ahí está. O sea, no solamente Jeremías 31 al 33, Romanos 11 donde dice que no desechó a Judá, y en Hebreos 8 del 8 al 10 usted también puede encontrar las mismas palabras de este pacto. No soy un hereje por lo que estoy diciendo, aunque me estén diciendo así, porque ya le he empezado a llegarle los audios a los hermanos donde dicen: ese predicador que tú me mandaste en ese video es un hereje. No soy un hereje. Todo pastor o ministro que me escucha por estos videos, si tiene la capacidad de mostrarme dónde está mi herejía, le suplico que se siente al frente mío por amor a su hermano, porque yo no me quiero perder. Y si yo estoy diciendo algo herético, yo le pido a ese pastor o ministro, cualquiera que me escuche, que me pida una cita. 786-499-8073 es mi número. Y yo me voy a sentar con él, porque yo quiero saber dónde está mi herejía. Quiero saberlo, porque yo no los puedo engañar a ustedes. Soy una piedra en el zapato y un estorbo a tu teología. Eso sí soy. Eso sí soy. ¿Por qué? Porque solamente estamos predicando la verdad. Y la verdad hoy está... A la gente no le gusta la verdad, y sobre todo cuando tienen una verdad que creen que es superior. Claro está que mi mensaje se tiene que convertir en apologética. Siempre que abro mi boca, entonces estoy cayendo en apologética, pero en la apologética de lo que se enseña hoy. Porque lo que se enseña hoy dista grandemente de la realidad. Y es necesario que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Efesios 2, 3. ¿Lo tienen, congregación? También en estas cosas vivíamos nosotros antes, en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira como los demás. Voy a leer desde el 1 para que tengamos contexto de lo que quiero decirles. Ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y en sus delitos, en los que antes anduvimos de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire,
ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Antes de venir al mensaje éramos hijos de desobediencia. Estábamos en el mundo, estábamos perdidos. ¿Somos conscientes que el Evangelio fue la forma en que el Eterno diseñó para atraer a los que estaban perdidos? Pregunta, entonces ¿sí estábamos perdidos? Eso no se nos puede olvidar. Dice el 3, también estas cosas vivimos nosotros antes en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira como los demás. ¿Cuáles son aquellas cosas de la carne que nos identificaban antes? Vámonos a Gálatas 5:19 para que conozcamos cuáles son las cosas que definitivamente el Eterno cambió en nosotros. Gálatas 5:19. ¿Lo tienen? Dos hojitas atrás, tres hojitas atrás de donde estaban. Gálatas 5:19. Porque las obras de la carne son conocidas. ¿Cuáles eran las obras de nuestra carne antes de venir a la salvación por medio de la redención que recibimos en el Mesías Yeshua? Las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatrías, brujería, enemistades, contiendas, envidias, iras, contumacia, divisiones, sectarismos, rencor, homicidios, borracheras, orgías y cualquier cosa semejante a estas. Esas eran las obras de la carne en las que vivíamos. ¿Es cierto, sí o no? Pero al convertirnos ya no vivimos en esas obras, sino que hacemos las obras que el Eterno estableció para nosotros. Entonces volvamos a Efesios 2 para que empecemos a centrarnos en el mensaje, porque es necesario que Efesios 2, usted, que es el que defiende el mensaje que predicamos allá afuera, esté claro. ¿Qué dice el versículo 11? Y lo vamos a leer despacio hasta el 14. A causa de esto, recordemos. ¿Y por qué tenemos que recordar? Porque es pasado. Cuando la Escritura dice, recuerden, está hablando de que en otra época. Que antes eran, ¿qué? Gentiles. ¿Cuál carne? Recuerden que antes eran gentiles. ¿Antes éramos qué? Gentiles. A mí me da una tristeza cuando los pastores le enseñan a sus congregaciones que son cristianos gentiles. Y esa es la verdad. Porque es la única forma de decirles que para ellos no está el mandamiento, que el Shabbat es para los judíos y que las fiestas son para los judíos y que las tiritas esas que se cuelgan son para los judíos. Usted no tiene que hacer eso porque usted es un cristiano gentil. Y usted dice, amén, amén, pastor. Usted era gentil en otro tiempo. Ya no es gentil. No se deje llamar gentil. No importa el título teológico que esa persona tenga. Siendo llamados incircuncisión. Ojo, esta palabra aquí es clave. Los que en otro tiempo eran llamados gentiles son llamados también incircuncisos. Punto. Aquí lo está diciendo. Siendo llamados incircuncisión entre los que se llaman circuncisión. O sea que si usted se deja decir gentil, se está dejando decir incircunciso. Y se supone que Yeshua le dio la circuncisión del corazón. La importancia de las palabras dichas con claridad y entendidas con claridad. La cual es hecha con manos en la carne. Por ese tiempo,
Diga conmigo, pasado. Ustedes estaban sin el Mesías y eran extraños a las costumbres de Israel. Éramos extraños a la Torá y a lo que se acostumbraba a hacer con la Torá, al mandamiento. Ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, por medio de Yeshua el Mashiach, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestro Shalom, que de ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía. Porque de ambos hizo uno. Esta moneda, en este instante la llamo Israel. Es la misma moneda, simplemente que se manifiesta a través de la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel estaba lejos, pero ahora fue acercada y fue establecida en la misma moneda, Israel. Es el mismo pueblo. Usted no entrega una moneda a la mitad y le dice, mira, hoy le doy el sello y mañana vengo y le entrego la cara. Usted entrega la misma moneda con dos caras. Así como dos caras completan esta moneda, así nosotros tenemos que ver el evangelio completo. Porque el evangelio completo es para la casa de Judá y para la casa de Israel. Olvídense de ese evangelio que se está predicando solamente para los gentiles. Porque eso es una mentira teológica. Es una pésima interpretación del mensaje. Tenemos completa ignorancia de estas cosas en el evangelio que se predica. Los predicadores de hoy en día, muy poquitos, conocen cuáles son las dos casas de Israel. Y si se les habla de la casa de Judá y de la casa de Israel, quedan perdidos. Hay que conocer el origen de los pueblos. Esto es fundamental si tú quieres predicar el evangelio correctamente. Tienes que conocer la historia de Israel para que puedas entender cuáles son las dos casas. Pero como no las entiendo, entonces apelo a las ideas de hoy. Y decimos que el Israel físico es Judá, pero que nosotros somos el Israel espiritual, los gentiles. Error. No tiene sentido que haya un pueblo parado en la tierra que sea el Israel físico y nosotros con alitas el Israel espiritual. No podemos olvidar lo que está escrito, y no solamente en la Biblia, sino en los libros de historia. Cuando el pueblo del Eterno, ministros, pastores, vayan nuevamente a la historia, estaremos entrando en el último proceso de gran avivamiento que toda la historia del mensaje bíblico está esperando. Solamente en ese momento. ¿Cuál es el peligro del mensaje que se está predicando hoy? El mensaje de la gracia, que está mal entendida y por ende mal predicada. Porque lo único que sacamos para la defensa es Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Nosotros no predicamos que somos salvos por obras. Nosotros no predicamos eso. Recuerde que no somos ni tontos ni ignorantes. Nosotros sabemos que nuestra salvación se la debemos a aquel que derramó su sangre en el madero. Para nosotros eso no tiene discusión y eso no está en juego en nuestra enseñanza. Nosotros escudriñamos lo que está escrito. Pero hoy quiero presentarles dos caras diferentes, que la gente piensa que son diferentes, pero que es el evangelio moderno en una misma moneda. Estamos señalando una cosa y diciendo que somos diferentes a otra, y resulta que no.
que es la misma cara en la misma moneda. Las dos caras son igualitas en la misma moneda. Imprimí, y usted se puede meter cuando usted quiera. Creciendo en gracia está de moda. Usted pone en Wikipedia secta Creciendo en Gracia y le va a salir todo lo que Creciendo en Gracia cree. Esto lo saqué de Wikipedia. Los cánones religiosos, la creencia religiosa de una de las sectas más controversiales que ha existido en las últimas décadas. El hombre que se dijo llamar Jesucristo hombre. Y yo iba a decir el nombre, pero mi esposa me dijo, cuando estaba en la alabanza y en la adoración, el Eterno me dijo que no pronunciaras ese nombre en el altar. No lo voy a pronunciar, pero todos saben de quién le estoy hablando. El fundador de Creciendo en Gracia. El hombre más criticado en las últimas décadas porque él se atrevió a decir que él era Jesucristo hombre. Y su ministerio se denominó Creciendo en Gracia. Creciendo en Gracia. Entonces vamos a decir que Creciendo en Gracia es esta cara que todo el mundo critica y criticó, porque lo que dicen ahí es herejía. Y vamos a mirar la cara del cristianismo moderno y nos damos cuenta que es igualita a esta cara. Están criticando lo que ellos mismos hacen. Esto es duro y parte el alma. Voy a empezar a leer el documento para que tengamos en cuenta y podamos notar que los parámetros de Creciendo en Gracia son los parámetros que la mayoría de los pastores cristianos están defendiendo hoy en día, con la diferencia que ellos no se están llamando Jesucristo hombre, pero tienen los mismos puntos. Y usted lo puede imprimir. Yo quiero que usted lo imprima y empiece a leer una cosa por una, cada uno de los puntos, y usted se va a dar cuenta. Aquí es donde está la enseñanza. Este caballero, para no pronunciar su nombre, nació en Ponce, Puerto Rico, el 22 de abril del 46 y murió el 17 de noviembre del 2013 en Orlando, Florida, de cáncer. Fue un predicador religioso, empresario puertorriqueño radicado en Miami, Estados Unidos. Era conocido con los alias de, aquí empieza. Hermanos, está escrito, usted puede ir ahorita mismo, yo no me estoy inventando esto, yo no me senté a ver cómo lo difamaba, le estoy hablando de una realidad que todo el mundo conoce, pero que todo el mundo se está haciendo el bobo sabiendo que piensan igual que él. Y le están echando toda el agua sucia a él sabiendo que viven lo mismo. Están juzgándolo a él haciendo las mismas cosas que él. Era conocido con el alias de el apóstol, el doctor, el papá, Dios y principalmente Jesucristo hombre, y los más enamorados de él, papi. Cualquier coincidencia con la realidad de este tiempo, usted lo definirá, amado hermano. Yo solamente estoy leyendo biografía de uno que ya partió. Y quizás no nombro el nombre de esta persona para cuidar. Cualquier parecido con la realidad solamente es coincidencia. Ese hombre fue el fundador de la secta religiosa conocida como Creciendo en Gracia, registrada como ministerio internacional, con sede en Miami, Florida. Afirmaba ser tanto Jesucristo resucitado como el anticristo. O sea, era Jesucristo, pero también era el anticristo. Usted dirá, pastor, ¿verdad? Lo que él diga va y viene. A mí no me interesa lo que él dijo porque yo sé que estaba loco. Pero lo que me preocupa es todos los que lo han juzgado y están viviendo igual. ¿Por qué él se decía llamar Jesucristo hombre, pero también se hizo llamar el propio anticristo? Y exhibía un tatuaje con el número 666 en su antebrazo. Cuando hablamos
de Jesucristo, estamos hablando del Salvador, pero también se hacía llamar el anticristo, que es el que está en contra de la salvación. Parece contradictorio, ¿cierto? Parece contradictorio, usted lo puede leer en el documento. Jesucristo, ¿a qué vino? A dar salvación. ¿Y quién es el espíritu anticristo? El que quiere frenar la salvación. O sea que en una misma persona y en una misma institución estaban los dos fenómenos, ofreciendo salvación, pero frenando la salvación. O sea que era de los que Yeshua decía que se paraban en la puerta, no entraban ni dejaban entrar. Se refirió a sí mismo como Jesucristo hombre. A principios del 2007 afirmó que era el anticristo. Dijo que el término es apropiado porque la gente ya no debía seguir las enseñanzas judías. Aquí empieza nuestro fenómeno. Cualquier parecido con el evangelio que se predica hoy, usted lo definirá. Estamos hablando de la secta Creciendo en Gracia. Y estos son los puntos que ellos creían. Ellos decían que ya no debían seguir las enseñanzas judías de Jesús de Nazaret, sino más bien seguir las enseñanzas del apóstol Pablo, supuestamente manifestadas a través de Jesús. De acuerdo con este caballero, conocido también como el anticristo, significa que no seguir a Jesús de Nazaret, que vivió en los días de su carne. ¿Cómo vivió Jesús en los días de su carne? Como un judío, guardando Torá. Entonces él enseña que no debemos seguir a ese Jesús que guardaba Torá. No debemos hacer como Yeshua hizo. O sea que cuando él dijo que lo imitáramos a él, no debemos imitarlo. Creo que se parece con el evangelio que se está predicando hoy. Si es para mí, por favor le dicen que estoy predicando, gracias. Los seguidores mostraron su apoyo al obtener tatuajes en su cuerpo con el símbolo 666. Él dijo de Jesús: no es un signo del diablo, puesto que predicó que el diablo ya fue destruido, sino que es el número del anticristo. También se tatuaron las letras SSS, que representan el lema de su secta: salvo, siempre salvo. Y en ese momento se me pararon los pelos, Eberto, porque tú sabes que yo nací en un ministerio así. El ministerio donde tú me conociste es un ministerio salvo, siempre salvo. ¿Sí o no? Y eso era todos los que creían en Creciendo en Gracia, que eran salvos, siempre salvos. ¿Qué quiere decir salvo, siempre salvo? Que así usted peque, usted no pierde la salvación. Esa es la verdad. O sea que usted puede hacer lo que le dé la gana, porque usted ya es salvo. Y cuidado con ese pensamiento, porque ese pensamiento es bien engañador. Quienes creen en este caballero celebran la Navidad el 22 de abril, ya que es el día del nacimiento de él en Puerto Rico. Pero ¿por qué se ríen? Si el cristianismo celebra Navidad el 24 de diciembre y eso no fue el día en que nació Yeshua. Y hasta hace un año peleamos con más de uno para que votaran el arbolito. No nos podemos reír. Tenemos que ser conscientes de dónde el Eterno nos está sacando. Cualquier otro le puede parar y decir: no, Navidad es el 28 de septiembre. El problema, el hombre siempre va a hacer su paganismo. Por eso es delicado. Bíblicamente, ni el 22 de abril es Navidad, ni el 24 de diciembre es Navidad. Bíblicamente son fiestas paganas. Así de sencillo. Continuemos.
Él decía que esa era la verdadera fecha de la Navidad porque él había nacido ese día. Este caballero realizó el conteo regresivo donde al final ocurriría la famosa transformación, y esto iba a ser el 30 de junio del 2012, pero no ocurrió. La transformación de la que habla la Escritura, que seríamos transformados en un instante. Toda la gente estaba esperando eso para el 30 de julio del 2012. Nunca ocurrió. Creencias religiosas. Aquí empieza otro manjar de tonterías que hoy se predican, pero bajo otros nombres, bajo otras congregaciones, pero se predica lo mismo que este hombre predicó. Según lo que está escrito en el Nuevo Pacto, que es el Evangelio revelado al apóstol Pablo y que va desde, empecemos. Según esta secta, el Evangelio de Yeshua va desde el libro de los Romanos hasta el libro de Hebreos. Solamente 14 cartas. De Romanos a Hebreos, ese es el Evangelio. ¿Están mal? ¿Están mal? Entonces, ¿cómo están los que dicen que el Evangelio solamente es desde Juan, desde Mateo hasta Evangelio, hasta Apocalipsis? Están mal. Todos los que regalan el Nuevo Testamento están mal, porque el Evangelio está establecido desde Génesis. Entonces no tenemos ninguna diferencia mientras que prediquemos el mismo Evangelio. Seguimos creciendo en gracia. El ministerio Creciendo en Gracia cree, ya empieza a forma personal, creemos que en la Biblia hay dos evangelios. Uno para los judíos y el otro para los gentiles. Él se atrevía a decirlo en público, por eso era odiado. Pero el cristianismo no lo dice en público, te lo dice en privado. No, es que ese evangelio, eso no es, esa parte no es para nosotros, eso es para los judíos. Nosotros somos gentiles, entonces sí pensamos igual que él. Uno comunicado por el apóstol Pedro y el otro por el apóstol Pablo. Pedro, ¿a quién le predicaba? A los judíos. Y Pablo le predicaba a los gentiles, según la secta. Creemos que esos dos evangelios presentan dos fundamentos doctrinales. Uno el de las obras y otro el de la fe. Pedro les predicaba que eran salvos por las obras. Y Pablo les predicaba que eran salvos por la fe. Esos son los dos evangelios que ellos hablan. Pregunta, ¿el cristianismo no nos está diciendo lo mismo? Creemos que el evangelio comunicado por el apóstol Pablo se nos fue dado antes de la fundación del mundo, y luego Jesucristo resucitado, el caballero en mención, se lo reveló al apóstol Pablo en el paraíso y lo escribió en 14 epístolas desde Romanos hasta los Hebreos. Si esos son los dos fundamentos, entonces están pasando por alto lo que dice Efesios 2:20. Porque Efesios 2:20 dice que el fundamento es a través de lo que dijeron los apóstoles y los profetas, siendo Yeshua mismo la roca del ángulo, ¿cierto que sí? O sea que los dos fundamentos no pueden ser los apóstoles que le predicaban a los judíos y los apóstoles que le predicaban a los gentiles. Esos no son los fundamentos. Se les está olvidando un fundamento grande, y es el fundamento de los profetas. Y eso se llama Tanakh, la primera parte del libro. Continuemos. Creemos que el apóstol Pablo comunicó todo el consejo de Dios por medio de esas 14 epístolas, y allí está el fundamento para que el otro edificador de la iglesia, oído en esto, el otro edificador de la iglesia, Dios mismo, refiriéndose a su líder, edificara en su mente la iglesia. ¿Qué tenía que hacer este líder con su pueblo? Edificar la iglesia. ¿En dónde?
En la mente. ¿Dónde el cristianismo está edificando la famosa iglesia? En la mente, porque eso no está en la palabra. ¿Hay alguna diferencia con el caballero aquel que hemos criticado tanto? No la hay. Continuemos. Lo que le estoy leyendo aquí quiere decir que el cristianismo de hoy, por más que quiera mostrarse diferente, está hablando las mismas cosas que la secta Creciendo en Gracia. Lo mismo. Continuemos. Creemos que Dios apareció por segunda vez en un ministerio sin relación con el pecado, enseñando que el pacto fue quitado para siempre hace 2000 años. Enseñando que el pecado fue quitado para siempre hace 2000 años. O sea que hace 2000 años en el madero fue aniquilado el pecado. Ya no existe el pecado. Por eso son salvos, siempre salvos. Ya no existe el pecado. Ahorita vamos a darnos cuenta de cosas delicadísimas. Creemos que Dios, Jesucristo, se manifestó por segunda vez para aclarar los misterios de la sabiduría oculta y predestinada. Está hablando de su líder. Y Él pudo confirmarle a la iglesia por medio de su predicación. Creemos que todas las evidencias de los profetas y del apóstol Pablo se cumplieron en este caballero que estoy hablando hoy, quien fue la última manifestación de Dios en un vaso de barro. También confirma su iglesia educada y edificada por 40 años. Yo quiero que ustedes impriman este documento Wikipedia, porque dice que él edificó la iglesia por 40 años. Y cuando hacemos matemática de la fecha de establecimiento a la fecha de muerte, solamente son 25 años. No sé de dónde se inventaron los otros 15. Pero bueno, si tienen todo este formato, pues cualquier cosa que se inventen no es nada. Creemos conforme a lo escrito y explicado por Jesucristo hombre, o sea el caballero. Nosotros los hijos de Dios somos espíritus que participamos de carne y de sangre. Es decir, que no hay diferencia entre el Israel espiritual que se predica hoy. Mire cómo lo pone. Nosotros los hijos de Dios somos espíritus que participamos de carne y de sangre. ¿Eso no es un Israel espiritual? Lo mismo. Fuimos predestinados, escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Nosotros los hijos de Dios estamos perfectos para siempre en su espíritu. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Estamos muertos al pecado. Somos impecables. Fuimos justificados, santificados por Él una vez y para siempre. O sea que Filipenses 1:6 se equivocaron al ponerlo ahí. Estando convencido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del Mesías. Se equivocaron ahí. Y se equivocó el mismo Pablo. Porque se supone que nosotros estamos en un camino ¿de qué? De perfección. Pero no, ellos se atrevieron a decir que ya estábamos perfectos en el espíritu y que los dones de Dios son irrevocables. Somos espíritus perfectos vestidos en un vaso de barro y de carne. Muy pronto la iglesia de Jesucristo hombre, porque ya habla de exclusividad, y cada uno de los ministerios allá afuera es exclusivo. Los que se salvan son solamente ellos. Los que creen como ellos son los que se salvan. Los demás no se salvan. La misma exclusividad que tenía este hombre la están teniendo los ministros de hoy. Jesucristo hombre edificó hoy con su palabra y crece sin límite y será transformada en su cuerpo. Nosotros los hijos de Dios tenemos ángeles enviados a nuestro servicio, a nuestro favor. Estamos llamados a sembrar y a cosechar en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Las debilidades de nuestra carne no pueden invalidar lo que Jesucristo hizo
en nuestro espíritu una vez y para siempre. Es decir, que la nueva vida que el Eterno nos ha dado a nosotros, en la lucha que tenemos diariamente por obedecer el mandamiento para no pecar, aquí se anuló. Yo recibí un mensaje en estos días de una hermana que estaba casi llorando porque perteneció a otra iglesia cristiana y me mostró unos papelitos de un libro. Neira, tráigame el libro donde usted, después de 20 años de pertenecer a esa congregación, no vayas a decir el nombre, que el único amenazado aquí soy yo. Usted se queda callada y volver a leer después de recibir la Torá lo que esos libritos de educación le decían, le hizo derramar las lágrimas. Venga para acá y yo le voy a poner el micrófono y usted nos cuenta qué la desilusionó cuando usted leyó esos documentos de sus libros de evangelismo, o sea, donde usted aprendía en sus discipulados. Buenas noches, familia. ¿Y por qué se sintió así? Ok. Hace 15 días estaba yo estudiando la Parashá en GoToMeeting. Cuando terminó GoToMeeting, yo dije, ay, yo voy a sacar los libros que tengo en el closet de los cursos que yo hacía durante 20 años de vida cristiana. Y yo dije, bueno, ahora voy a evaluar estos libros y voy a dar mi opinión en base a lo que yo he aprendido a través de la palabra de Dios. Y empezando a hojear el libro, el Señor es maravilloso, porque de repente me sale una hoja y dice nacimiento de la nación hebrea. No sé si lo leo. Léete la partecita donde sí te impactó a ti. En una de ellas habla acerca de cómo comenzó la nación hebrea, que fue cuando el pueblo israelita, por mano de Moisés, sale de Egipto. Pero aquí una de las partes dice que la última plaga fue la muerte a los primogénitos egipcios, y desde allí se instauró la Pascua para los judíos. Yo dije, ¿qué? Dios mío. Ok, otra parte. Despertando. Aquí dice, la ley de Moisés fue un convenio de obras. Dios dijo, esto harás y esto no harás. Las leyes eran definitivas, como lo eran los castigos que traían el desobedecerlas. Dice, la ley fue dada en 3 porciones: moral, social y religiosa. Estas leyes fueron presentadas como la norma de justicia de Dios para aquel tiempo. Y yo, ay, Dios mío. Literalmente era 1 metro para el hombre, y el Nuevo Testamento revela que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solamente es para eso. Ok, No solamente. Más. Es para conocer el pecado. No más, ya. Como que lo creen a uno bobo. Qué tremendo. Y está escrito, editado. No mostremos la página porque se van a dar cuenta que el atentado sea solamente para mí. Y para mí. No, usted no la conocen allá mucho. No. Dele. ¿Cuál fue lo otro que me mostró? Ok, aquí dice. Jesucristo vino a cumplir la ley, y ahora la norma de justicia de Dios es Cristo mismo, norma mucho más elevada. Mirá con la bobada que nos salieron. Que Él fue el que vino a cumplir la ley y nosotros solamente tenemos que creer en Cristo, y eso es mucho más elevado. De verdad que nos creen bobos. ¿Cómo resumió Jesucristo la ley de Dios para el hombre? Lo colocan en Marcos 12, 29, 31. ¿Quién fue el cumplimiento de la ley? Mateo 5, 17. Ya no vivimos por ley, como se justifica ahora el hombre ante Dios. Romanos 3, 19, 22. Cuando yo leía todo esto, yo lloré demasiado. ¿Usted mandó otro? No, aparte. Ese es. Esto es. ¿Tenías otro que me había llegado a mí por...? No, este es. ¿Sí? Que dice que Él vino a cumplir la ley. Y ahora la norma de justicia de Dios es Cristo mismo, no la ley. No la ley.
Tápalo. Bueno, de verdad yo lloré mucho leyendo solamente esa página, y yo le mandé un mensaje al pastor diciéndole que de verdad me daba mucha tristeza haber leído nuevamente eso después de 20 años, que haber permanecido tanto tiempo cegada o sufría, porque cuando leía la palabra pues entendía que había que guardar los mandamientos, pero cuando uno va a la iglesia, a la congregación, es como que le ponen otra vez el velo a uno. Ojo que ahí es donde está la clave que yo quiero que entendamos cuando criticábamos a aquel hombre. Criticábamos a aquel hombre porque se hacía pasar por Dios mismo. Pero él enseñaba que ya el pecado no tenía poder y que ya eran salvos. Pero ella misma está reconociendo que cuando llegaba a su congregación, sabiendo después de lo que había leído, sí, que tenía que guardar los mandamientos, ¿qué hacían en la congregación? Era como que con el tema que daban, es taparle a uno lo que el Señor le estaba revelando. Y después le daba muchas gracias a Dios que no era tarde, y que le daba gracias a Dios que podía entenderlo y seguir aprendiendo de él, que a pesar de que comenzamos en la vida cristiana en una congregación que pues no se hace, no sé si decirlo, no con maldad, pero sí no se va más allá de escudriñar y de tratar de entender más la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos dé revelación. Sé que el Señor me preparó para esta nueva etapa de mi vida, en donde ahora realmente siento felicidad de saber que estoy haciendo lo que el Señor me manda, y que cada vez que leo la palabra de Dios, la palabra misma ha sanado mi corazón y sana mi mente. Yo pienso que no se necesita prédicas lindas, hermosas, para que uno pueda sanar su corazón, sino es a través del conocimiento y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y lo sana uno. Yo no, me traje la Biblia porque sé que aquí yo no me puedo parar sin esto. Este es mi escudo, y yo quiero compartirles, si usted permite, en un versículo. Le voy a dar 2 versículos. Uno de ellos es Deuteronomio 4, que hemos estado leyendo en la Parashá, que esto me impactó muchísimo, y dice: mirad, yo he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y realmente es la verdad. Si no cumplimos los estatutos y los mandamientos, ¿cómo podemos tener sabiduría y ser sabios, inteligentes delante un pueblo que está cegado y que necesita de nuestra ayuda? Amén. Y el otro, perdón. No estamos aquí para que el sistema cambie. El sistema no va a cambiar. El sistema se va a levantar contra nosotros. Estamos aquí para rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que el Eterno está llamando a este mensaje. Y el otro dice: punto. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso está en Jeremías 9:23. Amén, amén. Gracias, hermana mía. Llévele esto al hermano Alejandro, por favor, también. Tape ahí ese librito para que salga bien librada de acá. Gracias, hermano mío. Continuemos, hermanos míos, con la realidad de lo que se está predicando. La verdad es que se está predicando creciendo en gracia sin el nombre de la persona aquella, pero todo el mundo está predicando lo mismo. Continúo. Estamos llamados a llamar las cosas que no son como si fuesen.
Eso está escrito en la palabra, pero forma parte de los cánones de hoy en día, de simplemente ¿qué? Se apagó. Yo voy a quejarme con los de, ¿será que yo le tengo que pagar plata a esta gente o qué? Se apagó. Venga, vuelvan a ponérmelo, porfa. Ah, no, lo voy a poner así sin nombre. Después le pongo el nombre. Qué tremendos. Lo apagan cada ratico. ¿Será que vamos a tener que pagar o no? No sé. Continuemos. Estamos llamados a confesar la palabra. Es lo que se conoce como fe. Declarar nomás. Hágale. Declare la palabra. Estamos llamados a confesar la palabra, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Entonces utilizamos uno o dos versiculitos que son muy buenos y declare la palabra, que eso se va a dar. Eso no se da. Eso se da cuando usted obedezca. Por esto no decimos aleluya, sino Abba Padre. No decimos Dios te bendiga, sino bendecido con toda bendición. Somos más que vencedores y Dios siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Nuestra competencia no es la competencia no es nuestra, sino que proviene de Dios, quien nos hizo ministros competentes de un mejor pacto. Amén. Ahora, cuando yo leo esto, eso está en la Escritura, pero está mal interpretado y mal manejado. Porque los utilizamos para decir que estamos bajo un mejor pacto. Quiere decir que el pacto anterior es malo, negativo y que hay que destruirlo. Ahí es donde está el problema, que lo que pensaba este caballero es lo que está enseñando la iglesia cristiana. O sea que ni siquiera el evangelio de hoy tiene una cara diferente a creciendo en gracia. Es lo mismo. Continuemos. Declaramos que es haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mismo. Estamos llamados a reinar. Amados, estamos llamados a reinar en vida debido a que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La fe es por el oír. Por eso nos mantenemos oyendo la predicación de Jesucristo hombre y su edificación. Así lo dice acá, pero así lo viven todas las iglesias. Solamente oímos la predicación del pastor y creemos por fe, solamente de oído, pero nunca hacemos nada. Sabemos que no podemos mezclar, ojo con la palabra mezclar aquí, ni cambiar este evangelio de la incircuncisión. Ese se atrevió a llamarlo así, el evangelio de la incircuncisión, es decir, el evangelio de los gentiles. Que la frase correcta debería ser el evangelio para los gentiles. Porque ¿qué es evangelio? Buenas noticias. Y las buenas noticias, ¿para quién eran? Para los gentiles. No las buenas noticias de los gentiles, para que siguieran viviendo como gentiles con la buena noticia. No, era la noticia para los gentiles, para que volvieran al camino y empezaran a caminar como hijos de Dios. Este es el evangelio de la incircuncisión escrito por el apóstol Pablo. Aunque un ángel del cielo nos trajera algo diferente, ya que nos colocaríamos en anatema, seríamos maldición. Entonces el cristianismo de hoy critica al fundador de Creciendo en Gracia, porque predicó un evangelio diferente. Pero yo les he leído que todo lo que él predicó es lo que está predicando el cristianismo de hoy. No es un evangelio diferente, es el mismo evangelio del cristianismo. Por lo tanto, ese evangelio, todo es anatema. Todo el evangelio que niega el mandamiento, todo evangelio que niega a los judíos como nuestros hermanos, todo evangelio que nos aleja del cumplimiento de la verdad, es un evangelio anatema. El Ministerio Internacional Creciendo en Gracia cree firmemente que no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, y ponen puntos suspensivos. También afirmamos y confesamos que hay un solo nombre que está sobre todo nombre, el cual es Jesucristo.
declaramos que observamos la evidencia escrita aquí expuesta. Ojo con esto, lo que les voy a leer es un voto que ellos declararon, es un voto, lo dijeron públicamente y está escrito públicamente, pero oigan este voto, escuchen. También declaramos que observas la evidencia escrita aquí expuesta y hoy comienzas a renovar tu mente con el único evangelio dado a nosotros, el evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que se predica allá afuera? El evangelio de la gracia. Y esto es uno de los eslogan más fuertes de la secta Creciendo en Gracia, porque figura en las historias de Wikipedia, en Google, como secta Creciendo en Gracia, y se defiende solamente el fundamento del evangelio de la gracia. O sea que toda congregación, iglesia, grupo, denominación que defienda únicamente el evangelio de la gracia está igual que la secta Creciendo en Gracia. Idénticos. Continuemos. O sea, el evangelio de la incircuncisión. Te invitamos a escribir, bueno, esto ya es una propaganda de ellos. Te declaramos bendecido con toda bendición. Yo me acuerdo cuando llegó cierto líder a decirnos esa frase. Te declaro bendecido con toda bendición. Esta frase es una alerta. No por la frase, sino por quienes la declaran como eslogan de su ministerio. Ojo con los que dicen: te declaramos bendecido con toda bendición, porque quizás tiene el pensamiento de él. No quiere decir que la frase esté mala, no, está en la Biblia, pero ¿para qué la utilizamos? Para mantener un alineamiento de salvos, siempre salvos. Los dos evangelios, escuchen bien este atrevimiento, los dos evangelios, el verdadero de la incircuncisión y el falso de la circuncisión, es lo mismo que se está enseñando. Créanme que es lo mismo que se está enseñando en las iglesias cristianas. Me estoy viendo como por allá, casi en Israel. Esperen un momentico. ¿Dónde está mi apoyo de cámaras? Ahí estamos, ya. Creemos que en la Biblia hay dos evangelios. Uno para los judíos y el otro para los gentiles. Interesante, porque si hay dos evangelios, quiere decir que uno es falso y el otro es el verdadero, o sea que hay un anatema y tenemos que descubrir cuál es el anatema. Uno comunicado por el apóstol Pedro y el otro por el apóstol Pablo. Perfecto. Entonces, él está diciendo que hay un evangelio falso y hay un evangelio bueno, y que el evangelio falso es el predicado por Pedro y el bueno predicado por Pablo, en el mismo documento llamado Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Creemos que esos dos evangelios representan dos fundamentos doctrinales diferentes, uno de obras y el otro de fe. Creemos que el evangelio comunicado por el apóstol Pablo nos fue dado antes de la fundación del mundo, y vuelven a meter toda la retórica que se lo entregó Dios en el paraíso a través de las 14 encíclicas o epístolas que están ellos nombrando. Y allí está fundamentado para que el otro, el edificador de la iglesia, Dios mismo, edifique en su mente la iglesia. Y vuelven y repiten. Quiere decir que todo líder que esté tratando de edificar la iglesia en la mente del pueblo está igual que este líder fallecido, porque ahora todas las promesas de bendición y de salvación son ¿para quién? ¿Para quién? Para la iglesia. Ojo con eso, amado hermano, que eso es lo que se está predicando allá afuera. Y tenemos que estar tan claros en la verdad que hemos recibido para poder ser de bendición. Lo que dijo la hermana, ¿cómo le vamos a ayudar a otras personas? Ya está bien, hermanita, está bien. Sí, está muy bien.
Déjalo ahí porque si no nos complicamos más. El Centro Educativo Creciendo en Gracia enseñó que el primer hombre, Adán, fue el mismo Satanás encarnado en la forma de un hombre. Cuando el hombre Adán murió, Satanás volvió a la forma de un espíritu, pero luego dejó de existir porque fue completamente destruido. Mire qué mentira. Aniquilado por Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Satanás, el diablo, ya no existe, como lo enseña el libro de Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Ese versículo sirvió para decir que ya el diablo está destruido. Entonces no sé a quién es el que van a capturar cuando empiece el milenio y sea guardado por 1000 años. No sé a quién es. Que no vaya a ser uno de los de aquí. Las dos simientes, la simiente de la serpiente, Adán, y la simiente de Dios superior. Este caballero enseñó que hay dos simientes, como lo enseña Dios mismo en el libro de los Romanos 9:22, Reina Valera. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él había preparado de antemano para su gloria, los miembros de Creciendo en Gracia. Los vasos de gloria preparados por el eterno Dios para manifestar su gloria solamente son los miembros de Creciendo en Gracia. No, wow, porque los testigos de Jehová dicen lo mismo. No porque los evangélicos pentecostales dicen lo mismo. No porque los bautistas dicen lo mismo. Todo el mundo tiene el peso de exclusividad en su verdad y todo el mundo la quiere defender. Por eso les estoy diciendo, ¿qué diferencia tienen ellos con el fundador de Creciendo en Gracia? Ninguna. Ninguna. Toda iglesia que cree en la gracia absoluta del madero está teniendo un graso error, porque está desestimando la verdad del pacto de la obediencia. Y eso es delicado, y se van a dar cuenta por qué al final de esta enseñanza. Según lo escrito en el Evangelio de la Incircuncisión, que va desde Romanos hasta Hebreos, ya le tienen su espacio establecido, enseña que Jesús de Nazaret habitó corporalmente en él toda la plenitud de la deidad, o sea, Dios mismo. Dios es uno. Jesús de Nazaret fue el cuerpo que Dios tomó para venir a la tierra y perfeccionar a su iglesia. Pero Jesús de Nazaret fue esclavo de la circuncisión. Jesucristo fue esclavo de la Torá. Cuando dicen que fue esclavo de la circuncisión, está diciendo fue esclavo de la Torá. Y por eso practicó una religión que después de la cruz se volvió maldición. Suena duro, porque claro, lo estoy leyendo del personaje más detestable en la última década. Estoy hablando de una secta que la mayoría de los cristianos odian. Y él se atrevió a decir que practicó una religión, Yeshua, de esclavitud, y que después de la cruz se volvió maldición esa religión. ¿Y qué nos dicen los pastores cristianos cuando se dan cuenta que volvimos al Shabbat y a las fiestas? Que estamos bajo maldición. No le cambien el nombre. No le dé miedo decirle a los pastores que están predicando que el que obedece el Shabbat y las fiestas está bajo maldición. Bajo más maldición está él. Bajo más maldición está él. Porque te está enseñando a desobedecer la santa y bendita palabra de Dios. Esa es la verdad. Te está enseñando a que seas un desobediente. Por más título que tenga y por más miles de personas que se metan en su iglesia y por más internet que levante,
te está enseñando una mentira que te va a llevar a la condenación, amado hermano, porque el que practica pecado no entrará en el reino de Yahweh. Y pecado es desobedecer la Torá. Hermanos míos, si usted después de hoy no se pone alerta y firme en las cosas del Eterno, hermano, yo no sé a usted quién le va a tener que predicar. De otro lado, para creciendo en gracia, solamente para creciendo en gracia. Para creciendo en gracia, Cristo o Jesucristo fue una condición a la que llegó el Dios superior cuando por medio de la muerte de Jesús de Nazaret se abrió el velo de su carne, y esa condición ellos también la llamarán al resucitado. Madurez. El caballero en mención, Jesucristo hombre, enseñó que la madurez espiritual consiste en creer que no somos uno con el Señor, y que está escrito en el Evangelio a los gentiles. Perdón, vuelvo a leer, leí mal, no quiero meterme en un problema. Este caballero llamado Jesucristo hombre enseñó que la madurez espiritual consiste en creer que somos uno con el Señor, y que está escrito en el Evangelio de los gentiles, que es el Evangelio de la gracia o el Evangelio de la incircuncisión. Todo pastor cristiano ministro que diga que predica solamente el Evangelio de la gracia está predicando el Evangelio de la incircuncisión y el Evangelio de los gentiles, y eso es incorrecto, porque el Evangelio se predica para los gentiles, no de los gentiles. Para que el gentil ahora vuelva y deje de ser gentil. La persona que se convierte deja de ser gentil. Efesios 2:11. Efesios 2:11. Lo volví a leer ahorita, pero es necesario. Dice acá en Efesios 2:11: a causa de esto, recuerden que antes éramos ¿qué? ¿Será que se necesita un estudio de teología para darnos cuenta que eso es pasado? No se necesita, amado hermano. Ya termino. Desaparición de Creciendo en Gracia y los grupos que surgieron después de esta secta, porque el hombre murió, le dio cáncer. No se hizo mucha bulla con la muerte de él. Se mantuvo más bien low profile, bajo, porque yo vivía en un reparto acá en la 147 donde una vecina iba allá, y una vez le pregunté: ¿ve ese videíto? ¿Me lo puedes regalar? Claro que sí, estamos esperando la resurrección de nuestro Jesucristo. Ellos estaban esperando la resurrección, pero como no resucitó, miren lo que pasó. Luego del fallecimiento del caballero en mención, la gran mayoría de los adeptos no quisieron saber más de la secta, se buscaron otra, me imagino, pero algunos todavía decidieron permanecer unidos. Sin embargo, debido a las luchas internas por el liderazgo y a la codicia de los líderes, se acabó en 6 meses. Ya se había dividido en 4 grupos, con posiciones doctrinales diferentes y con razones sociales distintas, por lo cual se puede afirmar que la secta realmente culminó con la desaparición de su líder, fulanito de tal, y que las 4 divisiones que solo han alcanzado una influencia exigua, o sea, se medio sostienen por ahí, corresponde a nuevos movimientos que se llaman: 1, la amada de Jesucristo o Paloma. La amada de Jesucristo, dirigida por, no voy a nombrarlo tampoco a él, pero ya falleció también. Quedó la ciencia de JH, me imagino Jesucristo hombre, pero este fulano, que aquí está el nombre pero tampoco lo voy a decir, llamó la organización la ciencia de JH, o sea, Jesucristo hombre. Quedó el canal que se llama TV Gracia, dirigido por otro, pero cuidado, que esta es la más peligrosa, porque ya están letreros por ahí en el Palmetto y todo. Rey de Salem, el gobierno de Dios, Melquisedec Lisbeth.
dirigido por la viuda Lisbeth García. Y aparece con la manito así como él. No, ese nombre sí lo digo, porque como están todos los letreros ahí en el palmeto. Entonces, amados hermanos, cualquier parecido de esta secta con el cristianismo no es coincidencia. No es coincidencia, es la verdad. Estamos criticando, estamos midiendo un ministerio y estamos haciendo lo mismo, porque esa es la forma de pensar de la mayoría del cristianismo. Estoy hablando del 90% de los cristianos. Sé que hay cristianos que están empezando nuevamente a retornar a las raíces hebreas y entender que el mandamiento forma parte de lo que el Eterno nos dio. Quiero cerrar con lo siguiente: solo existe un evangelio, no existen dos. Solamente existe un evangelio. El evangelio que se le predica a la casa de Israel y a la casa de Judá. Es el mismo evangelio. La buena noticia para los de Judá es que existe Efraín, y que Efraín volverá y seremos un solo pueblo con ellos. Y la de nosotros es que antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Esa es la buena noticia de nosotros. Solamente existe un evangelio, solamente existe una palabra. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que el propósito del evangelio está en Hechos 1:6. Hechos 1:6. Ese es el propósito del evangelio. Nunca debió de cambiar. Estando ellos reunidos, le preguntaron y le dijeron: Maestro, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? El evangelio solamente es para restituir el reino a Israel, a Judá y a Efraín. Ese es el único evangelio que debe existir. Un solo evangelio que restituirá a Israel, pero Israel es como una moneda con dos caras: la casa de Judá y la casa de Efraín. Eso es todo. Hechos 3:21, como lo dijimos ahorita, nos lo confirma. Quien es necesario que el cielo retenga hasta que den cumplimiento y sean restauradas todas las cosas, las cuales desde la antigüedad Dios habló por boca de los santos profetas. Este es el tiempo de la restauración de la casa de Judá y de la casa de Efraín. ¿Por qué tenemos esa claridad? Amos 9:11. Amos 9:11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído ¿de quién? Y el tabernáculo de David era para ministrar ¿a cuántas tribus? 12. Esto es clave. El tabernáculo que se va a restaurar no era para ministrar a la tribu de Judá, era para ministrar a las 12 tribus. Y ese es el tabernáculo que se está restaurando ahorita: la casa de Efraín y la casa de Judá. Las dos casas que conforman las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Cómo se logra esto? Solamente se logra si el pueblo del Eterno entiende la palabra antigüedad, antiguo. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Esto es básico para que el pueblo de Dios, que dice amar el derramamiento de la sangre del Mesías, pueda enderezar el camino. Así dice Yahweh: párense en los caminos y vean, pregunten por los antiguos senderos. ¿Quién lo está diciendo? Jeremías. Si Jeremías lo está diciendo, está hablando de algo más antiguo que Jeremías. ¿Jeremías cuándo existió? En los años 700, 600 antes del Mesías. 500. Y desde esa época, él ya estaba diciendo, hay que preguntar por qué. O sea que las sendas antiguas no son las de hace 20 años. Las sendas antiguas no son las de hace 100 años.
Ni siquiera las sendas antiguas son las de hace 2000 años. Ni siquiera son las sendas de Yeshua. Las sendas son más antiguas que eso y corresponden a la Torá de Moisés. Esas son las sendas antiguas. Miren cuál es la senda buena y anden por ella, y hallarán reposo para sus almas. Pero dijeron: no andaremos por ellas. ¿Usted sabe con cuántos? Bueno, yo le doy gracias primero al Eterno por la cantidad de pastores y ministros que están viniendo al ministerio. Pero ¿usted sabe con cuántos pastores nos hemos sentado para presentarles las sendas antiguas? Y no importa la respuesta que hayan tenido, se cumplió la profecía al final de este versículo, porque dijeron: no andaremos por ella. Y este video le puede estar llegando a muchos pastores, y lo van a leer muchos, lo van a ver muchos pastores, y van a leer este versículo que dice en Jeremías 6:16: párense en los caminos y vean y pregunten por la senda antigua. Miren cuál es la senda buena y anden por ella, y hallarán reposo a sus almas. Pero ellos dijeron: no andaremos por ellas. Así de sencillo. No van a andar por ellas. Entonces nosotros no le estamos predicando ni a pastores ni a ministros. Le estamos predicando al pueblo de Dios, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están regresando a casa para recibir el mensaje verdadero. Amén. ¿Cuál es la buena noticia, casa de Israel? Que hay un evangelio completo, completito, y que se resume en dos pasajes. Jeremías 31 nuevamente, para que terminemos acá. Y puedes poner una musiquita así de fondo, bien romántica, para que terminemos. Jeremías 31. Del 31 al 32. Y ese versículo que yo voy a leer lo vamos a combinar con Apocalipsis 14:12. Dice: he aquí vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto, por eso yo también los deseché, declara Yahweh. Las versiones que mejor dicen ahí, dicen: por lo tanto, yo fui un marido para ellos. Fui, porque les di carta de divorcio. Este es el verdadero evangelio. El evangelio que restaurará la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Cómo se unen estos dos pactos? Apocalipsis 14:12. Uno de los versículos bandera de nuestro ministerio. He aquí, esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. Ahí están las órdenes tanto de Judá como de Efraín. Judá siempre ha guardado los mandamientos de Yahweh, y Efraín fue alcanzado gracias a la fe en el Mesías Yeshua, que derramó su sangre en el madero. Hoy podemos ser un solo pueblo si hacemos lo que nos falta hacer, que ellos están haciendo, y si ellos adoptan lo que nosotros hemos adoptado para salvación. Mientras que ellos van reconociendo a su Mesías Yeshua como redentor de sus almas, nosotros vamos entendiendo que el mandamiento es para nosotros y nos queremos refugiar en la obediencia. Póngase de pie todos los que quieren obedecer la palabra del Eterno. Todos los que hoy han entendido: bueno, pastor, si el evangelio completo no solamente es sumergirme en las aguas en el nombre de Yeshua HaMashiach, sino que también es
venir a la obediencia a los mandamientos, solamente hay una frase que decir: heme aquí, Señor, heme aquí. Yo quiero que esa frase la diga usted ahí en voz baja, que su oído la oiga. No quiero que se exponga y que diga: heme aquí, Señor, heme aquí. Quiero ser un siervo obediente a tu palabra y seguir exaltando el sacrificio que me dio redención, salvación y vida eterna. Porque yo no obedezco la palabra tuya para ser salvo, sino que por amor al que me salvó, soy obediente a su palabra. Padre celestial y glorioso, yo vengo delante de ti en esta hora, poniéndote a un pueblo que ha sido separado de un pueblo. Todos aquellos, Padre eterno, que de una forma u otra han recibido la revelación de la Torá y que por ende hoy desean caminar en la redención, en la salvación y en la vida eterna. Dice tu palabra en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Hoy te conocemos a ti gracias al mandamiento, pero solamente fue porque la puerta se abrió a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach en nuestras vidas. Padre, yo te pido que un manto de compromiso caiga sobre tu pueblo. Que cada uno de los siervos que escucha este mensaje el día de hoy tenga la capacidad, el poder, la autoridad, Padre de la gloria, primeramente para defender su posición delante de ti. No la posición delante de los hombres, sino la posición delante de ti, Abacados, como pueblo obediente. Y sabemos que todos los mandamientos no los podemos guardar, eso lo sabemos, Abacados. Pero no es excusa para que no obedezcamos los que podemos obedecer, Abacados. Toda Rabá, Adon Yeshua HaMashiach, Toda Rabá. Muchas gracias por permitirnos venir a este conocimiento. Gracias por tu justificación y gracias por hacernos completos delante de ti, Abacados. Glorifícate en nuestras vidas de una manera grande y poderosa, te lo suplicamos, Abacados. Glorifícate, Padre eterno. Yo sé que aquí hay personas que necesitan un nuevo comienzo. Yo sé que aquí hay personas que fueron inundadas por ese conocimiento superfluo de la gracia y que hasta el día de hoy seguían pensando igual: yo creo que el pastor Higuita es exagerado. Quiero que sepan que voy a seguir siendo exagerado, porque tengo una responsabilidad de llevarlos al camino de la santidad, y la venida del Mesías está muy cerca, muy cerca. Y yo quiero que ustedes disfruten de los tiempos de redención poderosa. Y usted dice: pastor, yo a veces he pensado que usted es exagerado y por eso no he guardado algunos mandamientos que sé que los puedo guardar. Pero hoy solamente quiero vivir por un evangelio. Hoy solamente quiero vivir en obediencia. Hoy solamente quiero caminar para gloria tuya. Hoy solamente quiero levantarme como siervo santificado que persevera en los mandamientos y en la fe en Yeshua. Yo le voy a pedir a ese siervo que pase adelante, que diga: pastor, yo quiero caminar en absoluta obediencia delante del Eterno, porque yo he sido terco, porque yo he sido desobediente, porque he creído que me las sé todas y realmente mi carne me ha ganado. Bendito el Eterno. Padre, yo te pido una restauración del sacerdocio de esta casa. Y el sacerdocio de esta casa son varones, Padre de la gloria. Ese es el sacerdocio, Padre. Las mujeres han hecho un excelente trabajo, Padre, de mantener sus familias guiadas en el camino. Pero necesitamos sacerdotes, Padre de la gloria, que se levanten para gloria eterna tuya, Padre, en el nombre de Yeshua. Y yo te pido, Ruach HaKodesh, que seas tú tocándolos a ellos. Que seas tú, Padre de la gloria,
estableciendo el vínculo perfecto por la responsabilidad que cada uno de ellos quiere. Pongo a mi hermano Carlos Martínez delante de ti, Abba. Pongo a mi hermano Said Mansur delante de ti, a mi hermano Víctor León delante de ti, a mi hermano Diego Jaramillo delante de ti. Pongo a mi hermano Santos Delgado delante de ti. Pongo a mi hermano William Erazo delante de ti. Pongo a mi hermano Guillermo Echavarría delante de ti. Pongo a mi hermano José Jaramillo delante de ti. Pongo a mi hermano Eberto Encinosa delante de ti. Solamente tú conoces ese deseo que ellos tienen, Padre de la Gloria, de tener un vínculo perfecto contigo. Yo te pido que un fluir de tu Espíritu poderoso caiga sobre la vida de ellos, Padre, y que el denuedo de palabra se apodere de ellos, Padre, para defender tu Escritura y para defender un evangelio completo, un evangelio de autoridad, Padre de la Gloria. Yo te pido que un ángel poderoso empiece a ser custodio de cada uno de ellos, que cualquiera que se levante para querer debatir contra ellos no pueda, solamente por la presencia del ángel que tú pones detrás de ellos. Un ángel grande y poderoso, Padre, como vínculo de autoridad para que prediquen el único evangelio que existe, el evangelio de la restauración de la casa de Israel. No existe otro evangelio, un evangelio que le trae buenas noticias a Judá para que se arrepientan y acepten al Mashiach Yeshua, y un evangelio para la casa de Efraín, que por medio del sacrificio y la sangre del Mesías hoy ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos de la familia de Yahweh. Ustedes son casa de Israel. Padre, en el nombre de Yeshua yo te pido una bendición de poder grande y majestuosa delante de estos varones, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Glorifícate, Padre eterno, y te damos gracias en este tiempo, Padre. Yo los presento delante de ti como una ofrenda grata, siervos de ofrenda grata delante de ti, Padre. Un arrepentimiento en ellos que fluye para vida eterna, un deseo profundo de servirte a ti, y cero temor a los hombres, cero temor a los hombres, cero temor a los hombres, cero temor a las instituciones, cero temor a las instituciones, cero temor al que dirán, cero temor para ellos, Padre, porque es tu nombre el que es invocado sobre ellos, Yahweh Sebaot. Tu nombre invocado sobre ellos, Yahweh Sebaot. Tu nombre invocado sobre ellos, Yahweh Sebaot. Yo te doy gracias en esta hora. Glorifícate. Bendito sea el Rey. Padre Celestial, hacemos una oración general para despedir a todo este pueblo. Te pedimos que esta semana sea una semana muy especial. Tú sabes los desafíos que cada uno de estos siervos y familias tienen. Tú los conoces. Pero dice tu palabra que antes de que ellos abran su boca, tú ya conoces su necesidad. Y yo te pido y te suplico que un manto de bendición caiga sobre la vida de esta casa. Esto es casa de Israel y anhelamos tu bendición, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien a La Habana, Cuba, y podamos cumplir con este plan de bendición, Padre. Y todo lo que esos pastores y sus familias van a recibir caiga en bendición poderosa sobre esta casa, Padre. Y que tú les multipliques abundantemente el corazón dadivoso que tú les has dado a ellos, Padre. Te lo pedimos de manera especial, en el nombre poderoso de Yad Hei Bahei, Yahweh Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim poderoso de Israel, el que ha sido, es y seguirá siendo la roca de nuestra salvación, el Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria al Eterno. Bendito el Rey, aleluya. Pasen con mucho cuidado a los extremos. Tráigame en esa mesa para acá, por favor. Hermano Robinson, le pido el favor que cierre este Shabbat. Hermano Robinson.
Hay juguito de uva para los niños. Me preguntan por favor allá atrás si le sacaron juguito de uva a los niños. La copita grande es para los niños, pero muy poquitas, hermano, porque hay muchos niños, no hay más. Entonces solamente se lo toman los primeros niños que vengan. Dejen en la copa grande a los niños, por favor. No, antes serían vasos pequeñitos para partir en dos para que los niños puedan tomar juguito de uva. O sea, más vasitos para partir en dos. Entonces, sí. Usted estuvo yendo a esa iglesia por un mes, se salvó, mija. El Eterno es bueno con usted, hermana Nayiber. Todo su pancito. Pancito y el vino en la mano derecha. Recuerden que el vino en la mano derecha por supremacía al Eterno. No cojan todavía que les vamos a servir porque hay muy poquitos juguito de uva para los niños. Denme un momentico, todavía no. No griten, no griten. No, todavía no. Vaya haciendo las oraciones, yo peleo con los niños. Todavía no, niños, todavía no. Todavía no, niños, porque esto es vino. Y ustedes se emborrachan con vino. Sí, por favor, córrasen allá. Ayúdenme usted a servir por acá. Cantidades pequeñas para que rinda para todos los niños, por favor. Juguito, muy bien. Aquí estoy haciendo más campo para jugos. A ver, juguitos acá para los niños. Acá está. Juguito para los niños. Dale, juguito para los niños. Recuerden que en la mano derecha, juguito para los niños. Jerónimo, juguito, mano derecha para los niños. Aquí hay más juguito. Tenga, mijo. Aquí está. Mano derecha. ¿Ah? ¿Quién me habla? Ya la puede cortar ahí.